Buenos días, profe. Buenos días. Por favor, me enciende las cámaras para dejar la evidencia de la entrada. Gracias. Buenos días, profe. ¿Cómo me les ha ido? Bien, bien. Buenos días, ¿Todo, profe. todo bien o no? Bien, ahora Hola, profe, buenos días. Buenos días. Lo más Buenos importante es días. que estemos bien, ¿sí o no? claro, sí, señor. La salud es lo importante. Estamos de acuerdo. Vamos a tomar lista aquí rapidito. ¿Dónde están estos muchachos?
Espérenme a ver acá, que se vaya. Entonces, ¿será que puede pasar por el pantalón? Por las camisas no, porque pidieron 4 docenas de camisas. Uy, estamos hechos. Y ya se tengo que ir más tarde por esas. Bueno, muy bien, entonces vamos a llamar lista ahí rapiditico. Ya les... Administrativos. Angie Brigitte. Brigitte, gracias, siempre. Presente, profe. Muy bien. Angie, ¿me haces un favor? Señor. Su merced es la monitora de nuestro curso, ¿sí o no? Sí, señor. Necesito que por favor, faltando un cuartico de hora, por favor me avisas, porque es que yo a veces sigo ahí en la jugada y se me olvida. Entonces, y a veces de pronto hay personas que tienen que trabajar así como ayer y me da como pena, ¿vale? Faltando un cuartico de hora me avisas y entonces para poder suspender y no tenerlos ahí que sufriendo. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias. Entonces sigamos aquí con este color. Muy bien. Melissa Andrea. Presente, profe. Gracias. Sandra Liliana. Presente, profe. Gracias. Johan Jair. Presente, profe. Gracias. Vamos por este ladito con Luisa Camila. Presente, profe. Gracias. Joana Rodríguez. Karen Joana es la cosa, ¿no? Sí, profe. Presente. Gracias. Brando Snyder. ¿Cómo me... Karina Paola. Presente, profe, ¿se escucha? Sí, yo lo escuché, tranquilo. Karina Paola. Ureche, tampoco. Entonces ahí dejémoslo ahí. Muy bien, ahora vamos por este lado. Camilo Esteban. Presente, profe. Gracias. Angie Geraldine Camelo. Presente, profe. Gracias. Daniela Cano. Presente. Gracias. Yerli Maritza. Presente. Gracias. Luis David. Presente. Gracias. Lady Alejandra. Presente, profe. Gracias. Laura Daniela. Presente, profe. Gracias. Adriana Jimena. Jason David. Presente. Gracias. Andrei Alexandra. Presente, profe. Gracias. Britney Geraldine. Presente, profe. Gracias. Luisa Fernanda. Presente, profe. Gracias. Laura Daniela Sánchez, hay dos. Presente, profe. Gracias. Y tenemos aquí Eric Johan. Presente, profe. Presente, profe. Gracias. ¿Alguno pendiente? ¿A quién no llamé? ¿Todo bien? Bueno, listo. Ahora sí, entonces pueden, si quiere, apagarla. No para dormir, sino para que no se nos descargue esta vaina que a veces se descarga. ¿Listos? Bueno, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente.
Nosotros ayer estuvimos hablando, ¿cierto? Se veía la importancia, ¿cierto? De que tiene la ética y los valores y todo este tipo de cosas digamos, sobre todo los valores que son fundamentales uno en la parte de lo que es digamos, el trato con el personal. Esa relación laboral, ¿cierto? Que deben existir entre las personas, pues me parece que es fundamental. De todas formas, ahí ya le subí el videito para que lo terminen de ver. Ahí está en lo de las clases. ¿Listo? O lo vuelvan a recuperar, o revisemos nuevamente lo que hay. ¿Listo? Entonces vamos a colocar, ¿cierto? Vamos a escribir, hoy sí les tocó escribir. Entonces decimos que en las relaciones laborales, se deben tener en cuenta los aportes hechos por el derecho laboral Profe, ¿podrías repetir otra vez? Qué pena. en las relaciones laborales. ¿Listo? Debemos tener en cuenta los aportes hechos por el derecho laboral el cual se encuentra en constante evolución que surge de la realidad social. Porque regula las relaciones laborales. Entre paréntesis coloquemos jurídico-laborales, ¿cierto? Establecidas entre empleado y empleador. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando coloquen empleados y de pronto ¿Señora? ¿Señora? Que llegué un poquito tarde, discúlpeme. Ah, espérame un momentico, a ver. ¿Cómo se llama tu nombre? Karina Ureche, profe. La vieja Ureche, aquí está, ya la tengo aquí. Gracias, profe. Listo, mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que relaciones que establecidas entre el empleado y el empleador. Recuerde que en muchas ocasiones se habla de empleador y trabajador, ¿correcto? ¿Qué sucedió? Que pues básicamente cuando se hablaba de trabajador se entendía que como una especie de discriminación. Acuérdese lo que leíamos, ¿cierto? Entre los antecedentes, pues básicamente que eso digamos, estaba como connotando una discriminación. Entonces, por eso es que generalmente hablamos de empleado y empleador, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Que como para la diferencia, escúcheme bien, entre una palabra y otra no es una R, muchas veces se confunde. ¿Estamos claros? Sí, señor. Es por eso que a veces entonces uno coloca empleado, entre paréntesis, trabajador, para que no haya confusiones. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. El derecho laboral ha sido creado para regular las relaciones entre empleador entre paréntesis, coloquémosle patrón, para que tengamos en
claro eso, ¿no? De pronto uno mira todavía esa palabra es muy utilizada en Antioquia, ¿no? Y empleado, entre paréntesis, coloquémosle trabajador. Punto y coma. Estas relaciones deben estar contenidas o enmarcadas en los principios constitucionales, fundamentales. Profe, qué Punto. constitucionales. Fundamentales. Punto seguido. Las leyes son la principal fuente del derecho laboral y la directa expresión de la intervención ¿Y la qué, profe? directa expresión de la intervención del Estado. ¿De la qué? Directa expresión de la intervención del Estado. Coma, la cual se encuentra en las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. En el código. Sustantivo del trabajo. ¿Listo? Y cuya finalidad es la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y empleados logrando con esto un equilibrio económico y social. ¿Listo? Entonces recuerde que existe, ¿cierto? Nosotros tenemos un código sustantivo del trabajo, ¿correcto? Dentro de ese código sustantivo del trabajo, pues nosotros encontramos diferentes situaciones, ¿cierto? Porque pues igual lo que se trata es de que sean reguladas. Y pues hay unas que nos tocan directamente. Entonces vamos a colocar ahí el marco legal, un titulito que diga marco legal del Código Sustantivo del Trabajo. Repito, son varios artículos, ¿cierto? Pero vamos a extractar más bien los que, como con los que uno trabaja normalmente, o cotidianamente más bien. ¿Listo?
Decimos marco legal. ¿sí? Marco legal, código sustantivo del trabajo, para que no se nos quede por ahí en el tintero. ¿Listo? Entonces arrancamos con el marco legal. Artículo 22. Dos puntos. Definición del contrato de trabajo. Siguiente, ¿no? Artículo 22 y 23. Elementos esenciales, ¿cierto? Dos puntos, elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Esenciales de qué? Del contrato de trabajo. El artículo 37 dos puntos, clasificación del contrato de trabajo. Clasificación del contrato de trabajo por su forma. Artículo 38. Contrato verbal. Artículo 39. Contrato escrito. Artículo 45. Duración de un contrato de trabajo. Artículo 46. Contrato a término fijo o contrato de trabajo a término fijo. Artículo 47. Duración indefinida. Artículo 51. Suspensión del contrato de trabajo. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Obligaciones especiales. Del empleador. El artículo 58 nos habla de obligaciones especiales del trabajador. O sea, cada uno, ¿cierto?, tendrá unas obligaciones que cumplir. El artículo 59. Prohibiciones a los empleadores. Artículo 60. Prohibiciones a los empleadores.
El artículo 60 nos habla de las prohibiciones a los trabajadores. Artículo 61 habla de la terminación del contrato de trabajo. El artículo 62 terminación del contrato por justa causa. El artículo 64 terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. El artículo 76 definición del periodo de prueba. El artículo 158 jornada de trabajo. Artículo 159 trabajo suplementario. Artículo 160 trabajo ordinario y nocturno. Y el artículo 161 nos habla de la duración máxima o duración de la jornada máxima, perdón, o duración máxima de la jornada. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces vamos a, fundamentalmente, escuchen lo siguiente, ¿cierto? Y ya lo veremos, pero fundamentalmente decimos que debemos tener un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, coloquemos un titulito que diga el contrato de trabajo. Entonces decimos, punto aparte, una vez cumplidas las etapas preliminares, que tenga establecido, señora, una vez cumplidas las etapas preliminares, que una organización empresarial o una persona
tenga establecidas en su reglamento coma, se debe proceder a la firma del correspondiente contrato de trabajo. ¿Listo? Muy bien, entonces decimos que el contrato de trabajo cobra una importancia muy grande tanto para el empleador como para el empleado. De ahí la importancia de suscribirlo oportunamente. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir? ¿Qué te repito, mamita? Eso último que acabas de decir, como el empleado. Es de suma importancia tanto para el empleador como para el empleado, ¿sí? Sí, profe. Por lo tanto, ¿cierto? Es de suma importancia, ¿cierto? ¿Para quién? Para los dos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, ¿cierto? Cualquiera puede alegar algo que no sea cierto. O siendo cierto, no hay evidencia. ¿Listo? Entonces, ya que me acordé, ahí pongamos punto seguido. Aunque el contrato verbal tiene plena validez, la constancia en un documento es lo más aconsejable en este caso. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte. Definición de contrato de trabajo. ¿Como título? Sí, señor. Entonces abrimos comillas, ¿cierto? Y decimos que abrimos comillas. El contrato de trabajo es aquel por el cual ¿El profe podría repetir, por favor? el contrato de trabajo es aquel por el cual. Espérame un segundito, que es que este muchacho. Ay, profe, yo no le escucho. Profe, ¿me puede repetir otra vez porque no le escucho? Decimos otra vez. Definición de contrato de trabajo, el título. ¿Listo? ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces abrimos comillas, ¿cierto? El contrato de trabajo es aquel por el cual
una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, coma, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda. Ok, profe. O subordinación de la segunda, y a cambio de una remuneración. ¿Listo? Cerramos comillas, colocamos guión, artículo 22 CST. O sea, hay una vez para que tenga referenciado, ¿cierto? Artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, muy bien, pero ahí nos dijeron, ojo a esto, ¿cierto? Puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿sí o no? Entonces, queremos punto aparte. Quien presta el servicio, se denomina empleado, y entre paréntesis coloquemos o trabajador. Coma. Quien lo recibe y remunera se llama empleador. Y la remuneración, coma, cualquiera que sea su forma, la remuneración, cualquiera que sea su forma, se denomina o se conoce con el nombre de salario. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente, nosotros hablamos de que puede haber, ser una persona natural o una persona jurídica, ¿correcto? Todos sabemos que es una persona natural y que es una persona jurídica. Sí, señor. ¿Listo? De todas maneras, colóquenlo porque yo me imagino. Entonces, coloquemos a punto aparte. Persona natural. ¿Qué es una persona natural? ¿Listo? Y decimos que, dos puntos, es todo individuo. Es todo individuo de la especie humana coma, cualquiera que sea su edad, coma, sexo o estirpe, Sexo o estirpe o condición, ¿no? Sexo, estirpe o condición.
¿Listo? Entonces, la edad no tiene problema, ¿cierto? El sexo, pues puede ser, ¿qué? Masculino o femenino. ¿Estamos ahí o no? Estirpe. ¿Qué es la estirpe? ¿Sabemos o no? No, profe. La estirpe, de pronto ustedes han visto algunas películas de Drácula, ¿sí o no? Sí, profe. Claro. ¿Por qué le nombro eso? Porque acuérdense que se dice el conde Drácula, ¿correcto? El marqués, la reina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la estirpe son como grados de abolengo, ¿estamos claros? Y entonces recuerde que por lo menos uno mira en el ajedrez, ahí estamos los peones, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, por eso dice que cualquiera que sea eso, estirpe. ¿Como la clase social, profe? Sí, podríamos tomarla como una clase social, pero es que si uno va a la clase social, ¿sería cuál? La condición, ¿sí o no? No importa que sea pobre o sea rico. ¿Estamos? Es una persona natural. Y la estirpe, lo que le digo, haría parte de lo que de esa clase social, ¿no? ¿Estamos claros? Porque recuerda que nosotros generalmente nos enfrascamos en que la clase social son ¿cuáles? Ricos. Hay clase de ricos, hay clase media y hay clase donde estamos todos, ¿sí o no? Los pobres. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? Entonces, Sí, señor. ojo a esto. Por eso es que es fundamental. A ver, y les quiero hacer una aclaración. Nosotros vamos a hablar también del contrato verbal, pero debemos tener en cuenta que hay muchas cosas que aunque tiene plena validez, ¿cierto? A veces es difícil comprobar, digamos, lo que uno está diciendo, para que tengan eso presente, porque yo sé que en más de un chuzo lo contratan a uno con un contrato verbal, ¿sí o no? Y cuando uno va a hacer reclamos, entonces no hay contrato, y si no hay contrato, entonces ¿cómo hacemos? ¿Listo? O Muy bien. sea, profe, Pero un contrato verbal, digamos, para el empleado no es tan conveniente. Para el empleador sí, pero para el empleado no, para ninguno. Para ninguno, porque puede ser que yo me equivoque, ¿cierto? En un momento determinado, digamos, vamos a decir que Sandra es mi empleadora, ¿sí o no? Yo soy el empleado. Hicimos un contrato de forma verbal, ella me dijo que me iba a cancelar la suma de un salario mínimo mensual, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, pero que eso quedó ahí. Entonces, cuando yo de pronto esas cosas, porque no falta el avispado, dije, ella me despide, ¿cierto? Por X o Y circunstancia, de acuerdo a las que vamos más adelante, pero entonces yo voy y la demando. Y digo yo, esa vieja me contrató con 5 salarios mínimos. Debido a mi profesión, escuche lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ella tenía claro que mi profesión era tal y tal, ¿cierto? Y que tenía una experiencia de tantos años y llegamos a un acuerdo de 5 millones. Ella que me dijo, perdón, de 5 salarios. Ella que dijo que me había contratado con un salario. ¿Listo? Ya entra la discusión. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Sandra o Amit? Pues Sandra le dijo que fue un Pues lo mínimo. puede tener Sandra, pero cómo prueba ella que en realidad me dijo 1 y no 5? ¿Sí ven? Y usted también, ¿cómo puede probar que usted dijo 5 y ella no 1? Es correcto, por eso le estoy diciendo que es beneficioso escrito para las dos partes. ¿Ahora sí estamos claros? Porque yo también puedo tener mis abogados y ser bien duros, ¿o no? ¿Sí me entiende? Además que recuerden que el abogado siempre también a la final está la cacería, ¿cierto? Y si ve oportunidad de ganar dinero, pues se lo va a hacer. ¿Estamos ahí? Cambio, si está escrito, ahí no hay ningún problema. Ahora, alguien me decía, pero es que yo puedo tener testigos. Sí, ¿cómo no? En la parte laboral, ¿cierto? Yo tengo aquí al lado mío a Daniela, a Yerly, bueno, está Sandra, fue la que me contrató, está Eric y está Melissa, ¿correcto? En un momento que Sandra me despida, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Yo le digo, usted me contrató, vamos a asumir, ¿cierto? Que fue con el salario mínimo y resulta que todas estas personas que nombré, ¿cierto? Eric, ellos están ahí al lado. Y alguna, ¿se acuerda, señor? Ella me sale con medio salario mínimo, por decir algo. Un momentico, usted me dijo que me iba a pagar un salario mínimo. Entonces voy y le digo a Melissa, ¿cierto?
tengo testigos. ¿Sí o no, Melissa? Y Melissa que dice, ah, no, yo no estaba ahí, yo no estaba poniendo cuidado, yo estaba concentrada en mi trabajo. Me voy para donde Daniela, ¿qué va a decir? Ah, no, yo no sé nada, yo no me meto en esos líos. ¿Sí o no? Lo mismo dirá Yerly y lo mismo dirá Eric. ¿Por qué? Porque cada uno estará cuidando ¿qué? Su trabajo. ¿No? Su trabajo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces observen que uno a veces, o sea, yo siempre le digo sobre todo pasa en las cafeterías, digámoslo así, ¿no? Generalmente yo le digo a la persona, hágale un contrato. O si, por ejemplo, hay chinos auxiliares contables y financieros y administrativos, les digo, háganse un modelito, bájenlo allá, y si la persona los contrató, porque puede pasar, ¿no? Y no tiene, ella dice, yo no tengo tiempo de hacer contratos, hágalo usted. Dígale, mire, aquí le traje el contratico, léalo, para que después de aquí a mañana no vamos a tener inconveniente ninguno de las dos personas. ¿Estamos claros? Porque tenemos que buscar, por eso decíamos que básicamente la ley que está buscando como un equilibrio, ¿cierto? Tanto para el empleado como para el empleador. Porque así como el empleado puede ser ¿cómo es que digo yo? Un fariseo, ¿sí o no? El empleado también puede salir igual, ¿o no? Recuerde que también cuando hablemos del periodo de prueba, pues también uno mira, eso nos va a servir para muchas cosas. Pero pues antes no me quiero adelantar. Entonces sí quiero es que quede claro que ese contrato es mejor que lo hagamos de forma que escrita, ¿cierto? Para que cada uno tenga evidencia. Los que hemos trabajado con empresas serias de pronto nos hacen el contrato y automáticamente nos dan una copia, ¿cierto? E incluso muchas veces llaman a testigos y entonces firman ahí los testigos y a uno le dan una copia, la otra se va para la hoja de vida en la empresa. Y listo, eso es trabajar ¿qué? Como deben hacerse las cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún aporte? ¿Qué me iba a decir, Sandra? ¿Me va a aumentar el sueldo? Profe, yo te quería hacer Con la una pregunta. pandemia, profe, va a tocar bajárselo. Bueno. ¿Qué me decía Luisa? Profe, yo te quería preguntar si tú nos ibas a ayudar, o sea, cómo enseñarnos a hacer ese contrato más adelante. Sí, no, lo que pasa es que hay varios modelos, ¿cierto? Más bien se los comparto porque es que eso ya los tiene Es más, gracias por acordarme. Tarea. Ay, no, profe. ¿Cómo así que hay no? Gracias, Luisa. Qué gran... No, la idea compañeros, mire, colaboradores. En este momento. No, mire, vamos a hacerlo. Ya que, pues, no, de verdad, es una inquietud. A mí me parece que es importante. Ustedes por internet van a conseguir muchísimos modelos. Ya, coloquen así, modelo, contratos de trabajo. Y bájenlos, ¿cierto? Para que ustedes los tengan ahí a la mano en cualquier momento, porque puede haber contrato por hora o labor, ¿cierto? Puede haber contrato término fijo, ¿cierto? Inferior a un año. Puede haber contrato indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, váyase bajando esos modelitos, porque pues la idea, eso lo han hecho muchos abogados, ya han sido revisados, ¿cierto? De pronto, no sé si conocen las formas Minerva, ¿cierto? O las de la Legis, donde hay abogados que ya tienen ahí, digamos, una forma del ingreso de esas instituciones, pues a través de esos formatos de los contratos, ¿correcto? Sin embargo, pues yo también les ayudo a buscar algunos, no se preocupen, ¿correcto? Porque casi todo tiene que estar consagrado en ese contrato. Lo que sucede es como, también tengo que ser claro, uno muchas veces, esa copia, le dice, tome para que, léalo, y entonces usted con el afán de trabajar, porque si no le quitan el puesto, llega y firma y no leyó nada, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Sí, sí. Sí, es como cuando va a comprar cuando va a comprar un celular, ¿sí o no? Está así como dice, sorprendido y lo tiene ese celular, mejor dicho, que no ve para otro lado, ¿sí o no? Y firma y le pegan una tumbada tenaz porque por no darse cuenta, ¿correcto? Paga un celular como 10,000 veces cuando lo saca a crédito. Como 10 veces, perdón. Eso no tiene sentido, pero así pasa, ¿no? Por uno no leer. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya saben ahí, entonces vamos a mirar esos casecitas de control. Sin embargo, ¿cierto? Teniendo el modelo, pues sí yo les voy diciendo más o menos que se debe tener en cuenta en cada uno de esos contratos. Es un resumen ahí pequeño que eso sí no tiene ningún inconveniente. ¿Estamos? ¿Está convencida, Luisa? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Entonces hablamos ahora de una persona que jurídica. Coloque un subtítulo que diga persona jurídica.
y decimos 2 puntos. Se denomina con este nombre, a una persona ficticia. Coma, capaz de ejercer derechos, y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente a través de su gerente o representante legal. ¿Listo? A través de su gerente o representante legal. Muy bien. Ahora, generalmente siempre el representante legal es una persona que natural, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Sí. Muy bien. Ahora, la persona, recuerden que uno dice a uno, digamos, si uno se contrata con una empresa, uno le dice, ¿usted dónde trabaja? Entonces dice, por ejemplo, en el Éxito, por decir algo, ¿cierto? Pero el Éxito como tal tiene que tener un representante legal que es el que la está obligando, ¿cierto? O el que le está, digamos, el que está llegando a los acuerdos de esos derechos que se gana digamos, la empresa como tal. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos claro, ¿cierto? Sin ir para otro lado, para ningún otro lado. Entonces, digamos, cuáles son, o qué es esa persona natural y qué es esa persona jurídica. Muy bien. Entonces, hablemos de punto... Listo. Hablemos de, punto aparte, elementos del contrato de trabajo. Y entonces hablamos de es importante, después decimos elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Es importante, antes de firmar este documento, leerlo cuidadosamente, ¿cierto? Ya que para que exista, y entre comillas coloquemos un contrato de trabajo, como tal, es indispensable que se den 3 elementos. ¿Listo? Que se den 3 elementos a saber. Entonces, primero, prestación personal del servicio. Prestación personal del servicio. Entonces decimos que
Este elemento implica la realización Este elemento implica la realización de una labor por parte de una persona natural, coma, a favor de otra persona que puede ser natural o jurídica. Punto seguido. Es el individuo de la especie humana ¿Cómo, profe? es el individuo de la especie humana, coma, quien debe hacer el trabajo para el cual se comprometió. ¿Listo? Punto seguido. Cuando no existe prestación personal del servicio, coma, no podemos hablar de un contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Eso qué es? Pues fácil. Resulta que en un momento determinado, ¿cierto? Vamos a decir que, cojamos a Sandra que está aquí otra vez. Sandra me contrata, ¿cierto? Pues para hacerle una auditoría. ¿Listo? Pero yo le digo en el momento de establecer nuestro contrato, le digo, momentico, yo le hago a usted un contrato de prestación de servicios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo puedo enviar, y yo le voy a enviar a mi asistente, por decir algo. ¿Está claro? O sea que ahí no habría que contrato de trabajo porque yo no estoy ejecutando el servicio. Puede que en una ocasión vaya o vaya a supervisar, pero yo envío a otras personas a que hagan ese trabajo. ¿Está claro? Sí, señor. Y repito, ¿no? Independientemente de que ella me haya contratado a mí como dos personas naturales, pero si yo envío a otra persona a que realice ese trabajo, ¿cierto? Y ella está de acuerdo, obviamente, pues no hay un contrato de trabajo. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Segundo elemento. Continuada dependencia o subordinación. ¿Listo? Entonces decimos que este elemento consiste en la facultad que tiene el empleador de impartir órdenes o instrucciones al empleado. Coma, en cualquier momento coma, en cuanto al modo, coma,
tiempo y cantidad de trabajo y de imponerle condiciones o reglamentos situación que debe mantenerse por todo el tiempo de la tiempo de duración del contrato. Punto seguido. Todo esto no debe afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del empleado. Los cuales están en concordancia con los tratados o convenios internacionales. Hablamos por ahí, ¿cierto?, de la OIT. ¿Con los tratados o qué, profe? O convenios internacionales. Que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Punto aparte puede ser. La sujeción o el estar el empleado sujeto, el estar el empleado o la sujeción, sujeto a horarios, reglamentos, informes periódicos, órdenes o instrucciones por parte de quien lo ha contratado es lo que determina el elemento conocido como subordinación o dependencia. ¿Listo? He ahí la importancia también de que ese contrato de trabajo pues sea escrito. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para no herir a la persona. Hay una anécdota, más bien, una experiencia de la vida real, como dice por ahí los corintianos. Y es que una estudiante, una compañera de ustedes, que yo trabajaba en otra institución hace muchos años, y estábamos precisamente en clase de Derecho Laboral. Y me acuerdo que ella, le estábamos hablando del contrato de trabajo y le dije, es importante, ¿cierto?, que
en el momento de que una persona me contrate o una empresa me contrate, tener un contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ella no hizo caso porque todo lo que es el profesor es mentídico, ¿cierto? No hizo caso. Y pues la contrataron en un restaurante, me acuerdo tanto. Y ella, porque era estudiante de, eso se llamaba técnico auxiliar en contabilidad y administración en esa institución, ¿correcto? Entonces ya la contrataron como para que llevara la contabilidad del negocio y pues ayudara en la parte administrativa, digámoslo así, ¿correcto? En ese tiempo el señor le ofreció de salario 800.000 pesos. Resulta que en el primer pago el viejo le salió con 400.000, ¿correcto? Y alegando que, no, es que en el evento yo a usted le dije que le iba a pagar 400. No, usted me dijo que me iba a pagar 800 y él le dijo, sí, pero cada bimestre. Entonces tenga para que lleve. ¿Listo? Cada bimestre, ¿cuánto es? Pues cada 2 meses. Una cosa es bimestral y otra cosa es bimensual. Bimensual es quincena, ¿cierto? Bimestral es cada 2 meses. Tengamos claro eso, ¿no? Muy bien. Esta chica, pues obviamente, el primer pago, pues se molestó y bueno, y siguió trabajando de mala gana mientras conseguía y todo porque su mamá estaba enferma, ¿correcto? Resulta que el señor, como ella se puso a hacer algarabía de lo que había pasado y que había sido engañada por él se enteró por el compañero que estaba al lado, ¿cierto? Los compañeros que estaban al lado fueron con el chisme como cosa rara y resulta que, pues, así como dicen, la cogió entre ojos y, digamos, la mandó a servir también las mesas, la mandó de mesera. Hoy no hay nada que hacer, necesito que vaya a atienda las mesas y ese tipo de cosas. Mejor dicho, menos mal que esa niña era paisa, porque era echada para adelante, como dice uno, ¿cierto? Trabajadora. Y ella terminó casi que lavando los baños, ¿cierto? Pues cuando me comentó la situación, pues obviamente uno se llena de sentimiento y se puso a llorar. Y le dije, pero no se preocupe que eso aquí algo hacemos. Deme la copia del contrato y tenga, no tengo. Y ahí, ¿qué hacía uno? ¿Está claro? Entonces, todo lo que ella estaba argumentando pudo ser cierto, ¿cierto? Pero también pudo ser mentira. ¿Listo? Puede ser que él desde el principio le dijo que la iba a contratar con 400 y que tenía que hacer todas esas labores. Bueno, entonces ahí les dejo esa experiencia para que tengan cuidado. ¿Estamos ahí? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Fernanda? ¿Sandra? No, señor. ¿No? Ok. Entonces, ahí seguimos, ¿cierto? Entonces, ojo a esto. Claro, cuando yo estoy cumpliendo horario, nosotros a veces que prestamos los servicios, digamos, generalmente trabajamos es por servicios, no falta el empleador o digamos, el dueño de la empresa que nos quiera tener todo el día ahí. Pero lo que pasa es que si nos quiere tener todo el día ahí, pues uno generalmente habla y le dice, sí, pero eso vale tanto. Si le sirve así, bien, y si no, pues no. Y si no, simplemente, digamos, en la oferta de mis servicios, generalmente yo digo cuánto tiempo voy a estar. ¿Está claro? Debo darle el alcance también en ese tipo de contratos, ¿no? Hay unos contratos que de pronto se los voy a... Esa sí se lo puedo compartir se lo puedo entregar a Luisa, ¿cierto? Porque son contratos como especiales donde uno va diciendo, ¿cierto? Es bueno dejar el alcance hasta dónde me estoy comprometiendo yo. Como generalmente, vuelvo y repito, tengo un contrato por prestación de servicios, pues nosotros estandarizamos las horas y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Y en este caso, como ya se están hablando de trabajar por horas, ¿cómo serían los contratos ahí? Eso también ahorita lo tienen como dice, lo están estudiando muy bien, porque recuerde que ya el Estado incluyó el teletrabajo, ¿de acuerdo? Sí. Ya el teletrabajo está reglamentado. Entonces yo pienso que, y están hablando de la resiliencia y todo ese tipo de cosas, yo me imagino que puede ser que trabajemos parte así en forma virtual y ir, por ejemplo, 2 días a la semana al sitio de trabajo o algo así. Obviamente para los cargos que la meriten, ¿no? Porque si uno está en la parte de producción, ni modo, ¿correcto? Sí, claro. Pero yo pienso, y esos tipos de contratos, yo creo que también, pues no van a aplicar a todo el mundo, pero sí hay gran parte del personal que se puede aplicar, ¿no?
¿Y será que este año se empieza a legalizar el contrato o no alcanza este año? Hermano, yo pienso que como van las cosas, honestamente sí. ¿Sí? Porque es que si ustedes miran, a nosotros nos han dicho que no, paremos 6 días, luego 15, luego 20, ahora ya llevamos como 3 meses ahí quietos, ¿sí o no? Sí, sí. O sea, quietos en términos, digamos, generales, ¿no? Porque usted no se puede mover, entonces va, ya por ejemplo, ahorita creo que yo no sé, creo que el lunes, ya ni siquiera uno se interesa por los festivos, porque ¿para qué? ¿Sí o no? Alguien me decía, es que el lunes es festivo y el otro lunes y el otro lunes, y pues sigamos acá, para seguir encerrados, a nosotros no nos interesa que sea festivo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ese tipo de cosas también, recuerde que pues ha llevado, y esta mañana estaba en un binar ahí con unos españoles y decía, mire, un bichito paró al mundo, ¿sí o no? Supuestamente dicen que fue ese virus o ese bicho que es microscópico paró al mundo y nos puso a todos a pensar de otras formas. ¿Y qué hizo? Acelerar la tecnología. Si ustedes han escuchado por ahí, digamos, o han visto noticias, recuerden que las únicas empresas que han ganado, ¿cuáles son? El Facebook, el Google y toda esa vaina, pero son unas sumas extraordinarias, porque casi todo el mundo no se puede quedar quieto, ¿cierto? Esta forma virtual está marcando el inicio de un cambio social, ¿sí o no? Sí. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto. Mejor dicho, hace 20 años ni siquiera celular teníamos. El papá de uno no tenía celular, ¿sí o no? Estábamos todos esperando y estábamos más bien alistando la monedita para echarle al teléfono público de la calle y ese tipo de cosas. Y hoy en día, miren, y a veces uno, como yo le digo a mis hijos o a mi nieto, ¿cierto? Le digo, mire, lo que pasa es que usted cree que eso ya está aquí en los celulares. No, mijito, eso ha sido una transformación total, ¿correcto? Y esto ha hecho que también nosotros, de pronto, a nivel familiar, seamos un poquito más unidos. ¿Yo por qué digo un poquito más unidos? Porque fíjese que en la mayoría de casas, mínimo, hay 2 televisores, mínimo, ¿cierto? En mi tiempo no había ni uno. O allá por ahí uno, ¿cierto? Y eso hacía que las personas estuviéramos como más unidas. Hoy en día esta situación nos ha llevado a que estemos un poquitico más unidos a nivel familiar, ¿no? ¿Estamos ahí? Y yo pienso que, vuelvo y repito, que va a ser el inicio de un gran cambio. Y las universidades ya se están preparando también para eso, ¿no? Todas. Va a haber un gran caos, un gran impacto a nivel mundial porque pues no estamos acostumbrados a esto. De pronto los países tercermundistas ya tienen cierta tecnología que les ayuda, pero nosotros vamos a ver causar gran impacto a nivel tecnológico también. Sí, claro, y eso va a hacer también que de pronto la tecnología avance de una forma, digamos, ¿cómo se llama esto? Muy rápida, pues, sea muy veloz, porque va a tener que llegar a todo lado, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Yo pienso eso, es cierto que de todas formas, digamos, en la manera de contratación también va a ser así, porque pues igual ustedes yo creo que han notado que dicen, no, pues usted, por ejemplo, la universidad, nosotros no estamos yendo en este momento, para evitar, pues que es que uno no sabe, si uno supiera que uno no es, o hubiese alguna vacuna o alguna vaina, y uno mira, y fíjese que esto es más económico que cualquier cosa, eso no tiene que ser Cristóbal Colón para darse cuenta que esto es más económico, ¿cierto? Entre los duros del país quieren tener más y más y dominar a todo el mundo, y entonces ahí estamos nos agarran a los demás, y ahí estamos, ¿listo? Que eso también, pues repito, puede suceder en una organización o en una empresa. Si uno no deja las pautas claras, ¿cierto? Como le pasó a esta chica, pues en un momento determinado pueden hacer a uno con uno lo que se les dé la sagrada voluntad o no. Claro. ¿Correcto? Entonces digamos la invitación a eso. Me falta el tercer, ya dijimos 2 elementos. Tercero, es la famosa remuneración o salario. Entonces decimos, este elemento, esta remuneración, es de trascendental importancia ya que constituye la forma como se van
cómo se va a retribuir el valor por el servicio o los servicios prestados. ¿Listo? Entonces, esa remuneración, pues, ¿de qué depende? Pues uno siempre, generalmente uno habla del salario mínimo, que no debe ser inferior al mínimo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar de pronto cuando que es que hay salarios integrales, pero a veces las personas que no saben o que sí saben, sino que no le quieren pagar a uno lo que es, le dicen es que yo lo contrato a usted con 1.000.000 de pesos y eso es salario integral, ¿listo? Pero si vamos a la ley dice que el salario integral son mínimo 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿correcto? Estamos hablando de 8.110.000 pesos, por decir algo. ¿Estamos? Pero a uno siempre lo condena. Y alguien dice, y si es que si a mí me dicen que me van a pagar salario integral, pues más bien no le digan que le va a pagar salario integral, sino que ese salario, ¿cierto? O sea, más bien no utilice la palabra como salario integral, sino diga que en ese salario se está incluyendo las prestaciones y se acabó el problema, ¿listo? Porque recuerden que las prestaciones más o menos, y lo vamos a ver más adelante, que generan aproximadamente un 52% de carga adicional para las empresas, ¿correcto? Si a mí me contratan por 1.000.000 de pesos, más o menos la empresa debe estar sacando 1.520.000, que por eso es que pelean, ¿cierto? Y por eso es que se aleja. Además que ahorita se está pretendiendo también hacer una cantidad de cambios, ¿cierto? Dentro de lo que es la parte de la pensión, y bueno, mejor dicho, es que no los pongo a llorar todavía. ¿Estamos claros entonces en esos 3 elementos fundamentales? ¿Listo? Señor. ¿Por qué se entiende? ¿Será que yo puedo trabajar gratis? ¿Ustedes qué opinan? No. De poder puede, pero no le sale conveniente. Es correcto, ¿cierto? Claro, yo puedo trabajar gratis. Y entre que ya nosotros los viejitos que nos vamos por ahí para una congregación o para un asilo, entonces nos ponemos a sembrar matas o a hacer un poco de cosas, ¿cierto? Pero ahí no habría contrato de trabajo. Yo lo que quiero es que observemos eso, ¿cierto? Porque no sea ese elemento. Yo puedo tener alguien me está diciendo cómo haga las cosas, ¿sí o no? Estoy haciéndolo yo. Y alguien me está diciendo, pero me faltaría el elemento tercero, que es la remuneración. ¿Listo? Muy bien. Okay. Vamos a mirar aquí, les voy a compartir una informacióncita aquí para que me dé una vez antes de que se me pase. Y les digo por aquí. Sí, pongámosle 1. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Mírelo. Abuso laboral en Colombia, un contrato sin contrato. ¿Listo? Vamos a ponerle cuidado, que ahí vamos a mirar a través de unas figuritas muy chéveres. Entonces, Pareces confundido, mi querido amigo. Te explicaré cuál es la diferencia de estos dos caminos del trabajo. Si eliges contrato de trabajo, vas a tener un horario y un jefe. La empresa cubrirá una parte de los gastos obligatorios que exige el Estado, como la salud y pensión. Por otro lado, otorgarán beneficios como primas, vacaciones, cesantías y auxilios de transporte. En cambio, mi nuevo amigo, si eliges el contrato de prestación de servicios, no vas a tener ningún jefe, horario ni lugar de trabajo. Podrás trabajar desde casa.
Además, pondrás tu aspiración salarial al precio que consideres justo, teniendo en cuenta los gastos y las obligaciones del Estado que ya te mencioné. Pero no hay ningún beneficio, ya que es un contrato en el cual no se está involucrado directamente con la empresa. Así que trata de elegir muy bien lo que quieres. Un contrato sin contrato. Él es Edgar, un trabajador común de este país. Él lleva trabajando un mes en una empresa donde le toca cumplir un horario, un reglamento y las órdenes del jefe. Sin embargo, en su desconocimiento firmó por prestación de servicios, sin saber que todas estas cosas no son permitidas ante la ley en este tipo de contrato, ya que esas condiciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, las consideraría un contrato laboral. Edgar recibe su primer cheque y se da cuenta de que hay un valor inferior al pago que había acordado al entrar a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasó? Edgar no sabe que el Estado le descontó de su salario la retención en la fuente, pero luego se entera de que le toca pagar también su salud y pensión. Al hombre que contrató a Edgar no le va a importar el hecho de que no solo tiene que cubrir estos gastos, también tiene que pagar el transporte, el arriendo, los servicios, los almuerzos, tarjetas de crédito, la cuota del carro, el colegio de su hijo, el mercado de su esposa, en fin. Además, él no puede aspirar a ningún tipo de beneficios como primas o vacaciones, porque según su contrato, él es un prestador de servicios y no tiene vinculación directa con la empresa. Sería bueno, sería prudente de vez en cuando poder exigir una copia del contrato antes de una firma del contrato. No es obligación de uno como trabajador aceptar las cosas a ciegas. Pero bueno, Edgar puede decirle a su jefe que le reconozca todos los beneficios, ya que él está cumpliendo un horario, asiste a una oficina y tiene una subordinación. Pero a este hombre no le va a importar en lo más mínimo. Él sabe perfectamente que si cambia el contrato de Edgar, estará obligado no solo a pagar mayor porcentaje en salud, pensión y cesantías, sino también los aportes para fiscales, que son un costo adicional para el empleador. Ah, pero esto es lo de menos. Fácilmente le dirá que no a Edgar. Si él se queja o renuncia, hay cientos de aspirantes en busca de un puesto, y él lo sabe perfectamente. El trabajador tiene la opción de escoger. Lógicamente que la opción es poca también, porque la gente necesita trabajar y la gente no renuncia o no denuncia o no se moviliza porque tiene unas obligaciones que no dan espera. Pero ahora, ¿qué puede hacer Edgar? No puede dejar su trabajo ya que él tiene sus afanes económicos. Su jefe, al saber esto, podrá abusar de su posición, desde descontarle días de pago por llegar tarde, hasta ponerlo a trabajar horas extras sin ninguna remuneración económica, o en dado caso trabajar días festivos. En el momento en que a usted le quitan esa posibilidad de crecer profesionalmente, también se la cortan de crecimiento personalmente. Entonces entramos en un limbo, digámoslo, o en un estanco social donde sencillamente no hay un progreso continuo. O sea, nunca va a haber esa renovación de quienes están arriba para nuevas personas que empiecen abajo, sino sencillamente los que están arriba y los que están abajo van a estar siempre y solo varían los que estamos en el medio. Pobre Edgar. Acaba de descubrir la realidad laboral de este país. Ahora sus aspiraciones personales parecen haberse esfumado. Al parecer tendrá que aceptar el hecho de aguantarse a su jefe, trabajar de más y olvidarse de cualquier tipo de vacaciones con su familia. Pero lo que él no sabe es que no es el único. Hay miles de trabajadores en la misma situación. Yo elegí ser freelance por buscar una independencia económica, independencia en el tiempo y por poder manejar, digamos, lo que yo hago desde mi casa y tener esa, como yo poder controlar eso. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto parte después de que uno termina sus estudios, empieza a trabajar con amigos y se van logrando cosas, experiencia, ya uno se enfrenta al mundo laboral real y ahí es donde pues empezamos a ver beneficios, pero también contras. Entonces aquí es cuando ya se nos imponen horarios,
condiciones laborales, que nos toca trasnochar y infinidad de cosas que pasan mucho como en el medio de la publicidad y el diseño, que te pagan un sueldo, pero pues, o sea, sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales. Entonces, eso es parte de nosotros como trabajadores, tenemos que exigir a las empresas o exigir a la persona que nos hace un contrato de tener las condiciones de trabajo muy claras desde el comienzo, ¿sí? Cuáles son los horarios, si hay horas extra, bueno, y todos los pagos y tener eso como muy claro, y esto es parte de dignificar el trabajo. O sea, nosotros no tenemos que, digamos, por debajear lo que nosotros hacemos porque es importante, cada uno tiene que valorar su trabajo. Sin embargo, este problema es un círculo vicioso. No se han tomado medidas suficientes para regularlo, lo cual ha hecho que sea algo muy recurrente y hace que los empleadores, al ver tantas empresas con este tipo de funcionamiento, lo acojan creyendo que es un tipo de contrato beneficioso que incentiva el empleo al tener muchísimos menos costos. Y aunque muchos no lo hagan con malas intenciones, ignoran el perjuicio que le puede generar al trabajador. El gobierno debería considerar mecanismos que permitan controlar esto. El contrato de trabajo, al tener un costo tan elevado, indirectamente incentiva a que recurran a prestación de servicios. Además, es muy difícil regular quienes cumplen con las condiciones de este contrato, y no hay nada que se interponga. El Estado está dejando sola a la clase trabajadora y está quitándose sus obligaciones con respecto a la clase trabajadora. De todas maneras, la ley le otorga al trabajador que se siente vulnerado en sus derechos que pueda acudir a diferentes instancias, es decir, presentar, solicitar una audiencia de conciliación ante la oficina del trabajo y presentar la correspondiente demanda laboral en caso de que no haya conciliación. Lógicamente que eso es bajo cuenta y riesgo del trabajador, que puede ganar o perder. Pero yo sí tengo que decir que si un juez de la República en un proceso encuentra que se ha demostrado que existe subordinación, que le pagan un salario o le dan una paga cada 15 o cada 30 días y que además presenta sus servicios personalmente a la empresa, ahí no hay otra cosa más que declarar que eso es un contrato laboral. Por lo tanto, demostrado eso, el trabajador es quien gana el proceso y quien debe obtener la contraprestación respectiva, que es el pago de todo lo que le debe. No les demos más herramientas a estos empleadores para que arruinen el empleo. Sin buenas condiciones de trabajo no habrá progreso ni desarrollo, ya que es la base de la economía de un país. No alimentemos el problema, si ya podemos reconocerlo, evitémoslo. El desconocimiento y la poca exigencia de pagos decentes genera que los trabajadores no dignifiquen su trabajo. Esto hace que los empleadores puedan pagar mediocremente y que los empleados que exijan una buena paga no sean remunerados justamente, ya que son comparados con la exigencia económica del trabajador promedio. Entre más se enteren de esta problemática, será más fácil evadirla y destruirla. No nos limitemos a agachar la cabeza y esperar que alguien haga algo. Nomás pasando la voz, explicándole a la gente de nuestro entorno, se puede cultivar una cultura de rechazo, ya sabiendo que es posible evitar y en dado caso denunciar. Será fácil dar un paso más en el mejoramiento del empleo en nuestro país. Venga, trabájenme por poquito, que aquí nos van a salir muchos trabajos de aquí en adelante. Entonces casi que regáleme su trabajo ahorita y después yo le pago súper bien. Eso generalmente nunca pasa, o a mí nunca me ha pasado. ¿Cómo la vieron? Oiga, ya llegó la uno. Bueno, el video, profe. No, profe, no nos hemos volado. Interesante. Aún no. Todo lo que se ve en la realidad. Se dan cuenta, mire, y esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? En el evento, pues, y es, pero que es cierto, es cierto. La mayoría de nosotros trabaja es por necesidad o no. Porque si no hubiese necesidad, uno dice, no, más bien me echo a dormir o no. Vamos a jugar billar como les gusta por allá a más de uno. ¿Correcto? Entonces la idea es que nosotros, ¿cierto? En un momento determinado vamos observando que hay ciertas, digamos, cosas que debemos tener claras desde el momento de ir a hacer nuestro contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues lo que se dice ahí,
Sí, puede ser que el empleador en un momento determinado no conozca, porque eso también pasa, pues hay que hacerlo conocer para que no tengamos ningún inconveniente, ¿listo? Entonces pongamos un titulito que diga modalidades del contrato de trabajo. Y decimos... Profe, qué pena, ¿cuál era el título? Modalidades del contrato de trabajo. Gracias. Entonces decimos que los contratos de trabajo pueden ser de varias clases. Según su forma y el término de duración. Punto aparte puede ser. Según la forma, los contratos pueden ser primero, pongamos, pueden ser 2 puntos. Primero, verbales. Dos puntos. Como su nombre lo indica, es aquel contrato que se celebra de palabra. Y que tiene lugar cuando el empleador y el empleado, que tiene lugar cuando el empleador y el empleado se han puesto de acuerdo sobre la índole del trabajo, índole o clase de trabajo, ¿cierto? Coma, el lugar donde ha de prestar el servicio, coma, la remuneración y la duración del mismo. ¿Listo? Entonces decimos, punto aparte, puede ser. Algunas personas en forma equivocada piensan que el empleado que ha sido contratado en forma verbal no tiene ningún derecho laboral. ¿Listo? Pero el empleado que es contratado de esta forma está amparado por la ley laboral y tiene derecho a las correspondientes prestaciones sociales.
Profe, amparado por la ley laboral y tiene derecho a las prestaciones sociales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si uno mira, pues eso es muy frecuente, ¿no? Eso se ve frecuentemente. Y digamos como yo puedo en un momento determinado llegar a demandar, ¿cierto? Entonces, digamos en el caso de que, por ejemplo, yo hablé con mi patrón o con mi empleador, el nombre ya llegamos al acuerdo de que era un contrato, ¿cierto? Y que íbamos a trabajar, pero no se dijo cuánto me debía de pagar, ¿no? Entonces muchas veces también se tiene que recurrir a las autoridades laborales, ¿correcto? Entonces coloquemos por ejemplo. En el caso de que un empleador y un empleado se hayan puesto de acuerdo en la índole del trabajo, coma, en el lugar y la duración del contrato de trabajo, pero no hayan acordado la remuneración o salario y se presente una demanda por parte del trabajador, las autoridades laborales ¿cómo se dice? Pueden resolver o tratar de resolver el conflicto que se presente entre las partes de una de las siguientes maneras. Dos puntos primero o A, como quiera. Si se trata de un trabajador cuyas actividades no requieren especialización o técnica alguna, coma, la remuneración puede ser pactada para una jornada de 8 horas será el salario mínimo que cada año fija el gobierno nacional. Punto seguido. Si la jornada no es de 8 horas,
la remuneración se hará en forma proporcional Profe, qué pena. señora, Se hará. en forma proporcional, se hará en forma proporcional a las horas trabajadas. Tomando como base el salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Punto aparte puede ser. Cuando se trate de un trabajador técnico, coma, profesional o especializado, coma, la remuneración se fija mediante el nombramiento de un perito. ¿Se fija cómo, profe? Se fija mediante el nombramiento de un perito, coma, elegido por un juez laboral. Coma, quien dictamina la calidad de la labor ejecutada por el empleado y la remuneración que le corresponde. ¿Listo? Entonces, perdón, uno escucha por ahí que el contrato de trabajo en forma verbal, ¿cierto? Tiene plena validez, pero ya saben que por las diferentes connotaciones o situaciones que se pueden llegar o conflictos que se pueden llegar a presentar entre empleados y empleadores, no se aconseja. ¿Listo? Entonces coloque ahí, nota. Profe. Señora. Ya falta un cuarto. Para las 2. Listo, mamá. Terminemos la notica nomás que es un minutico y nos vamos. Nota. Gracias, ¿no? Resulta, o es aconsejable no celebrar contratos de trabajo en forma verbal. Coma, ya que esta es una desventaja tanto para el empleador como para el empleado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa notica. Y dejemos un título que diga contrato escrito. Contrato de trabajo escrito. Y entonces mañana continuamos con esto, ¿vale? Por favor, enciéndame las camaritas ahí para verlos por última vez este día, ¿no? Que quedemos ahí en la grabación. ¿Y hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos bien o no? Bien, profe. Sí, profe. Entonces ya saben que no se me van a dejar contratar ahí con contratos en forma verbal. Pero si nos toca, pues ahí sí como dice mi abuelito, no nos toca.
pero tratar de también, como no es solamente que yo esté consciente de que no debo hacer ese contrato en forma verbal, sino pues de todas maneras, como ponerle esos ejemplos a quien nos está empleando, ¿no? Es decir, no es por parte mía, sino pues es para que usted también, sobre todo en la parte, digamos, contable, que es la de nosotros, contable y financiera, porque podemos tener más adelante una demanda bien grande, entonces todo ese tipo de cosas uno lo puede trabajar así. ¿Listo? Que mi Dios me los bendiga, lo mismo les deseo por si las moscas. Vamos mañana si Dios quiere, ¿listo? Listo, profe. Aprovecha. Hasta Buena luego. tarde y que me les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, buena tarde. Hasta luego.